Me llamo Lucas, y esta historia empieza el primer día de mi último año en el instituto. Siempre fui el chico callado, el que se sentaba en las esquinas, observando cómo los demás hablaban, reían y vivían. Mi único refugio eran los auriculares, la música y los libros de ciencia ficción que devoraba entre clases. No me importaba ser el raro o el solitario. Lo que sí me importaba eran los murmullos, los susurros y las risitas ahogadas que me seguían a donde fuera. Y, por supuesto, me importaban ellos. Marco, Adrián y Carlos. 3 nombres que desde el primer día de clases me marcaron como su blanco. No eran los chicos populares, pero eran lo suficientemente temidos como para que nadie se metiera con ellos, y yo me convertí en su entretenimiento favorito. No hacía falta mucho para provocarlos, que tropezara con mis propios pies, que llevara la camiseta mal puesta o que simplemente existiera. Todo era motivo suficiente para que los chistes, las burlas y los empujones me siguieran día tras día. Este año, sin embargo, algo cambió. Todo empezó cuando nos mudamos de edificio. El instituto viejo estaba en remodelación, así que trasladaron las clases a una construcción antigua, un viejo orfanato que había cerrado décadas atrás. Era grande y oscuro, con pasillos interminables y ventanas cubiertas de polvo. Lo peor era la atmósfera. Desde el primer momento en que pisé el lugar, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo en ese edificio no estaba bien. La primera semana en el nuevo instituto pasó relativamente tranquila. Marco y su grupo me lanzaban comentarios crueles de vez en cuando, pero nada fuera de lo normal. Pero luego, empezaron a suceder cosas extrañas. Un lunes, mientras estaba en el baño durante el descanso, escuché cómo la puerta se cerraba de golpe. No le di mucha importancia, pensando que era el viento o alguien que la había dejado mal cerrada. Sin embargo, cuando intenté abrirla para salir, estaba completamente bloqueada. Giré el pomo varias veces, pero no se movía. El silencio era inquietante. Sentía mi corazón latir más fuerte con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, pensé que eran voces, susurros lejanos. Pero pronto me di cuenta de que no era ninguna conversación. Era más como una risa débil, ahogada, que resonaba en las paredes. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero mi voz sonó tan frágil y pequeña en ese espacio cerrado. La risa se apagó, y de repente, la puerta se abrió como si nunca hubiese estado cerrada. Salí corriendo, sin mirar atrás. Pensé en contarlo, pero sabía lo que dirían. Me acusarían de estar inventando cosas o, peor aún, usarían esa historia en mi contra. Así que me lo guardé, intentando convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero no fue la última vez que me enfrenté a lo inexplicable en ese lugar. Una tarde, después de clases, me quedé en el aula terminando un proyecto. Todos ya se habían ido, y el edificio estaba en completo silencio. El reloj marcaba las 5 de la tarde, y el sol ya comenzaba a bajar. Me apresuré para terminar y evitar quedarme más tiempo allí. Fue entonces cuando, de repente, la luz del aula comenzó a parpadear. El parpadeo se volvió constante, hasta que la bombilla estalló, dejándome en penumbras. Me quedé paralizado por un momento, intentando asimilar lo que acababa de pasar, cuando escuché pasos en el pasillo. Pero no eran los típicos pasos rápidos de alguien que caminaba con prisa. Eran lentos, arrastrados, como si alguien estuviera deslizándose por el suelo. Me asomé por la puerta, y lo vi. A lo lejos, en el extremo del pasillo, una figura oscura se movía lentamente hacia mí. Era apenas un borrón en la penumbra, pero lo suficiente como para que el miedo me invadiera. «Hola», llamé, esperando una respuesta. Pero la figura no dijo nada. Simplemente seguía acercándose, paso a paso. Me congelé, incapaz de moverme. La figura seguía acercándose, y cada paso que daba parecía resonar en todo el edificio. Cuando estaba a unos pocos metros de mí, finalmente pude reaccionar. Corrí, sin mirar atrás, sin detenerme a pensar.
salí del instituto y no me detuve hasta llegar a mi casa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en el pasillo, moviéndose lentamente hacia mí. Intenté convencerme de que todo había sido una ilusión, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero en lo profundo, sabía que había algo más. Algo estaba mal en ese edificio. Los días siguientes, traté de evitar quedarme solo en el instituto. Pero no pude evitar escuchar las conversaciones de los demás estudiantes. Algunos hablaban de luces que parpadeaban, de puertas que se cerraban solas o de sombras que parecían moverse en las esquinas de su visión. Nadie lo decía en serio, como si fuera una especie de chiste macabro. Pero yo sabía que no era una broma. Una tarde, mientras caminaba hacia la salida, vi a Marco y su grupo esperándome. Como de costumbre, me interceptaron y comenzaron a burlarse. Me empujaron y me hicieron tropezar, pero algo en ese momento fue diferente. Mientras me levantaba del suelo, vi algo detrás de ellos. En el fondo del pasillo, la misma figura oscura que había visto antes. El miedo me paralizó de nuevo, pero esta vez no fue solo por la figura. Marco y los demás no parecían notar nada. Seguían riéndose y empujándome, como si no hubiera nada detrás de ellos. Pero la figura seguía acercándose, y con cada paso que daba, las luces del pasillo se apagaban, una por una. «Miren», les grité, señalando a la figura. Pero ellos solo se rieron más fuerte. «¿Qué? ¿Te asustaste de tu propia sombra?», se burló Adrián. Traté de correr, pero Carlos me empujó contra la pared, riendo. Fue en ese momento cuando la figura llegó hasta nosotros. Se detuvo justo detrás de Marco, y por primera vez, pude ver su rostro. Era pálido, casi transparente, con ojos vacíos y una sonrisa torcida que no pertenecía a este mundo. Estaba tan cerca de Marco que parecía que lo podía tocar. Quise advertirle, pero las palabras no salían de mi boca. Sentí como si el aire se hubiera vuelto espeso, imposible de respirar. Y entonces, la figura lo tocó. No sé cómo explicarlo, pero Marco cambió en ese momento. Su rostro se congeló, sus ojos se abrieron desmesuradamente y todo el color de su piel se desvaneció. Cayó al suelo, convulsionando, mientras Adrián y Carlos gritaban, intentando entender qué estaba pasando. Yo solo podía mirar, paralizado por el terror. La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí, y las luces del pasillo se encendieron de nuevo. Marco seguía en el suelo, pero ya no se movía. Adrián y Carlos lo sacudían, pero no reaccionaba. Me alejé lentamente, sin entender del todo lo que había ocurrido. No me quedé para ver qué hacían los demás. Simplemente me fui, corriendo una vez más. Los días siguientes fueron un caos. Marco fue llevado al hospital, y aunque no dijeron nada públicamente, supe que algo dentro de él se había roto. Nunca volvió al instituto, y Adrián y Carlos comenzaron a evitarme, como si temieran que algo similar les sucediera. Yo, por mi parte, dejé de intentar entender lo que había pasado. Algo en ese edificio estaba mal, y no quería descubrir qué era. Solo quería terminar el curso y salir de allí lo antes posible. Pero la figura no me dejó en paz. La veía en cada esquina, en cada pasillo. No importaba cuán rápido corriera o cuánto intentara evitarla. Siempre estaba allí, observándome, acercándose, paso a paso. Nunca supe por qué me eligió a mí, ni qué era exactamente. Pero lo que sí sé es que no se detendrá hasta que termine lo que empezó. Y tengo miedo de que, cuando lo haga, yo sea el siguiente. Siempre he sido amante del mar. Desde pequeño, mi papá me llevaba a pescar, y aunque no teníamos un bote propio, siempre encontrábamos alguna manera de salir a navegar. Así que cuando mis amigos me propusieron un viaje de pesca en alta mar, no lo dudé ni un segundo. El plan era simple, un fin de semana en un barco alquilado, en medio del océano, alejados del mundo y de la rutina.
Nos prometía tranquilidad, risas y la oportunidad de desconectar. Éramos 4, Diego, el organizador y amante de la pesca tanto como yo, Julia, su novia, quien venía más por la compañía que por el mar, y Andrés, el típico tipo bromista que siempre lograba sacarte una sonrisa, incluso en los peores momentos. Yo, bueno, era el más reservado del grupo, pero nos conocíamos desde hacía tanto que el silencio entre nosotros nunca era incómodo. Salimos temprano un viernes por la mañana. El puerto estaba vacío, el cielo limpio y el sol prometía un día cálido. A medida que nos adentrábamos en el océano, las risas y bromas fluían. Era el tipo de día perfecto, o al menos, eso pensábamos. Todo empezó a cambiar cuando, hacia el atardecer, una extraña neblina comenzó a rodearnos. Era densa, casi tangible, como si el mar exhalara un suspiro pesado. Diego trató de encender el radar para orientarnos, pero la pantalla solo mostraba estática. Es raro, dijo, frunciendo el ceño. No debería haber neblina en esta época del año. No le dimos importancia. La verdad, estábamos más concentrados en las cervezas y en las historias que contábamos. A medida que la neblina se hacía más espesa, nos dimos cuenta de que habíamos perdido el horizonte. No podíamos ver a más de unos metros alrededor del barco. Tal vez deberíamos regresar, sugirió Julia, inquieta, mirando el cielo que, pese a la neblina, aún estaba despejado. Solo es un poco de niebla. Además, estamos en medio del océano, no hay nada de qué preocuparse, respondió Diego, intentando calmarla. Entonces, de la nada, una sacudida estremeció el barco. Algo había golpeado el casco con tal fuerza que casi nos tiró a todos al agua. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Andrés, agarrándose de la barandilla. Corrimos hacia el borde del barco, pero no había nada. El agua estaba tan tranquila como siempre, ni una ola, ni un pez, nada. El silencio era perturbador, solo el suave golpeteo del agua contra el casco rompía la quietud. Debe haber sido un tronco o algo así, dijo Diego, aunque no sonaba muy convencido. ¿Un tronco? En medio del océano, sin corriente visible, Andrés no terminó la frase, pero todos sabíamos lo que estaba insinuando. Algo no estaba bien. Las horas pasaron y la niebla no se disipaba. El motor del barco falló poco después del impacto, dejándonos a la deriva. Diego intentó encenderlo varias veces sin éxito, y por alguna razón, ninguno de nosotros logró captar señal en nuestros teléfonos. Estábamos completamente incomunicados. No me gusta esto, murmuró Julia mientras miraba el horizonte inexistente. Tranquila, le dije. En cuanto pase la niebla, recuperaremos el rumbo. Mentía. Yo también empezaba a sentir el peso de la incertidumbre. Algo, muy en el fondo, me decía que esta niebla no era natural. Cuando la noche cayó, la oscuridad fue absoluta. La niebla, en vez de desvanecerse, parecía absorber cualquier rayo de luz. Ni siquiera podíamos ver las estrellas. Diego, siempre tan racional, comenzó a perder la calma. No podemos quedarnos aquí. Si el motor no funciona, habrá que usar las bengalas. No quiero asustarte, pero las bengalas no están, dijo Andrés, revisando la caja vacía. ¿Qué demonios dices? Las traje, yo las vi cuando abordamos. Revisamos el bote una y otra vez, pero las bengalas no estaban. Algo había pasado, algo que no lograba explicarme, pero que me llenaba de un temor irracional. Esa noche, decidimos turnarnos para vigilar. Yo me ofrecí para el primer turno. Me senté en la proa, envuelto en una manta, mirando hacia la nada. El silencio era ensordecedor. Cada pequeño sonido del barco resonaba como un trueno en medio de aquella quietud antinatural. Pasaron unas horas antes de que algo llamara mi atención. Era un leve chapoteo en el agua, suave, pero constante. Me acerqué al borde del barco y miré hacia abajo. En la negrura del océano, distinguí una forma. Al principio,
Pensé que era un pez o algún tipo de animal marino, pero a medida que mis ojos se adaptaban a la oscuridad, me di cuenta de que no era un animal. Era una mano. El terror me congeló. Parpadeé, tratando de convencerme de que estaba viendo mal, pero no. Era una mano humana, emergiendo del agua como si alguien estuviera flotando justo debajo de la superficie. «Diego», grité, sin apartar la vista de la mano. Corrió hacia mí, seguido por Julia y Andrés. «¿Qué pasa?», preguntó, agitado. Allí, señalé hacia el agua, pero cuando lo hice, la mano ya no estaba. «¿Qué se supone que tenemos que ver?», dijo Andrés, con una sonrisa nerviosa. Había una mano», murmuré, sintiéndome ridículo. Seguramente fue un reflejo, intentó calmarme Julia, aunque su tono mostraba duda. Diego me miró fijamente, pero no dijo nada. Sabía que no me lo había inventado, pero tampoco podía explicarlo. El resto de la noche fue una tortura. Nadie pudo dormir, y cada pequeño ruido del barco nos mantenía en vilo. Cuando el amanecer llegó, la niebla aún no se había levantado. Peor aún, la marea nos había arrastrado más lejos de donde habíamos anclado. Estábamos completamente perdidos. El segundo día fue peor. El agua potable empezaba a agotarse, y las reservas de comida no durarían mucho. Diego trató de arreglar el motor durante horas, pero parecía inútil. Julia lloraba en silencio, abrazada a Andrés, y yo no podía dejar de pensar en esa mano. Hacia el mediodía, algo más ocurrió. Mientras revisaba las cajas en busca de herramientas, encontré una cuerda gruesa que no recordaba haber visto antes. Era vieja, desgastada y húmeda, como si hubiera estado sumergida en agua durante mucho tiempo. Y lo peor era que estaba atada alrededor de una de las cajas de provisiones, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. No le dije nada a los demás. No quería causar más pánico. Pero empecé a sentir una presencia, algo o alguien que estaba con nosotros en ese barco, en la niebla, observándonos. Y sabía que no éramos bienvenidos. Esa noche, el sonido volvió. Esta vez, más fuerte. Chapoteos constantes alrededor del barco, como si algo estuviera nadando en círculos. Todos lo escuchábamos. Nadie dijo una palabra. Nos reunimos en la cubierta, con las linternas apuntando hacia el agua, pero la neblina hacía imposible ver más allá de un par de metros. De repente, el barco se sacudió violentamente. Algo lo había golpeado de nuevo, con más fuerza que la primera vez. Julia gritó, y Diego corrió hacia la cabina, buscando cualquier herramienta que pudiera usar como arma. Andrés y yo nos quedamos en la cubierta, tratando de averiguar qué estaba pasando. Y entonces lo vimos. Una figura emergió del agua, lenta y deliberadamente. Su piel era grisácea, hinchada por el agua, y sus ojos estaban completamente blancos. No podía ser humano, no después de tanto tiempo en el agua, pero ahí estaba, aferrándose al borde del barco, con la misma mano que había visto la noche anterior. «Andrés», grité, pero él ya había visto la figura. «No puede ser», murmuró, paralizado. La cosa trepó al barco con movimientos torpes, su cuerpo goteando agua oscura que olía a putrefacción. Su boca, que al principio parecía cerrada, se abrió de golpe, mostrando una hilera de dientes afilados, demasiado largos para ser humanos. Corrí hacia la cabina, gritando por Diego. Cuando llegué, lo encontré forcejeando con una pistola de bengalas que había sacado de algún lugar. Antes de que pudiera advertirle, una segunda figura emergió del agua, esta vez en el otro lado del barco. Estábamos rodeados. El resto de la noche fue un caos. Las criaturas atacaban con una ferocidad inhumana, arrastrándonos hacia el borde del barco. Disparé la bengala, pero no les hizo daño. Eran incansables, interminables. Cada vez que una caía, otra aparecía en su lugar. Al final, lo único que quedó fue el sonido del agua golpeando suavemente el casco.
El amanecer nunca llegó. La niebla seguía envolviéndonos y el barco se balanceaba suavemente en una marea que parecía habernos olvidado. Yo era el único que quedaba. En el colegio siempre ha habido alguien como Mateo. Ese chico que parece tenerlo todo, amigos, buen aspecto y una popularidad que, de alguna manera, lo mantiene por encima de los demás. Lo que nadie veía es que detrás de todo eso había algo podrido, algo que solo yo conocía. Mi nombre es Paula, y este año todo cambió para mí. Hasta hace poco, era una chica cualquiera, invisible para la mayoría. No era que me molestara. De hecho, prefería no llamar la atención. Las clases terminaban y yo me iba directo a casa, pasaba mis tardes leyendo o escuchando música. Era un ritmo de vida tranquilo, y me gustaba. Pero, por alguna razón, a Mateo le resulté interesante. Todo comenzó el primer día de clases, cuando lo sorprendí mirándome desde el otro lado del salón. Al principio pensé que era casualidad, pero pronto me di cuenta de que no era así. Mateo me observaba, con esa sonrisa suya que parecía tan inofensiva, pero sus ojos siempre tenían algo más, como si supiera algo que los demás no sabían. No fue hasta una semana después que se acercó. Estaba con su grupo, claro, riendo y hablando en voz alta, como si el colegio entero les perteneciera. Y de repente, ahí estaba él, sentado a mi lado en el almuerzo. Paula, ¿verdad?, dijo, mientras sus amigos lo miraban desde una mesa cercana, riendo por algo que solo ellos entendían. Sí, respondí, tratando de sonar despreocupada, aunque en mi interior algo no se sentía bien. Mateo se quedó en silencio, mirándome fijamente. Sentí una punzada de incomodidad. Sabía que no debía hacerle caso, pero mi cuerpo parecía congelado. He notado que siempre está sola, continuó él, con una voz tan casual que casi me hizo creer que solo era una observación. Me gusta estar sola, contesté, intentando poner fin a la conversación. Pero no fue tan fácil. Mateo no se rindió. En los días siguientes, comenzó a dejar notas en mi escritorio, a hacerme bromas en público y a usar cualquier excusa para acercarse. A primera vista, parecía inofensivo, pero con cada día que pasaba, su presencia se volvía más amenazante. Sus bromas se volvieron más crueles, y sus amigos siempre estaban ahí para seguirle el juego. Las risas que antes me parecían lejanas ahora se clavaban en mi piel. Una tarde, mientras salía del colegio, lo encontré esperándome en la puerta, apoyado en su bicicleta. «Te acompaño a casa», dijo, sin esperar una respuesta. Comenzamos a caminar en silencio, y aunque intenté mantenerme tranquila, sentía su mirada fija en mí. Cuando llegamos a la esquina de mi calle, me detuve. «Ya estoy cerca. No es necesario que sigas». Mateo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Paula, te veo mañana», dijo, antes de girarse y pedalear calle abajo. Esa noche, al mirarme al espejo, noté algo extraño. Mi reflejo se veía normal, pero había una sombra en el fondo, casi imperceptible. Me froté los ojos, pensando que era mi imaginación, pero ahí seguía. Intenté ignorarlo y me fui a dormir, aunque el sueño tardó en llegar. A la mañana siguiente, volví a revisar el espejo. La sombra se había movido. Ahora estaba más cerca, y su forma era más clara, como si fuera una figura humana, pero demasiado borrosa para distinguir rasgos. Cerré el espejo rápidamente y salí corriendo hacia la escuela. El día transcurrió como de costumbre, con Mateo y su grupo burlándose de mí en los pasillos. Sin embargo, ahora algo había cambiado en mí. Sentía que su presencia se había expandido, como si lo que me hacía en la escuela no se quedara allí, sino que me siguiera a casa. Esa tarde, volví a encontrarme con él en el camino a casa. ¿Todo bien, Paula?, preguntó, con una falsa amabilidad que me revolvió el estómago. «Déjame en paz», le dije sin mirarlo. Mateo se rió, pero su risa sonaba diferente,
más aguda, más perturbadora. Esa noche, el espejo me esperaba de nuevo. Esta vez, cuando lo abrí, la sombra era claramente visible. Parecía la figura de una persona, más alta que yo, delgada, con brazos alargados que colgaban a los lados. Pero lo más perturbador no era eso. Esa cosa estaba sonriendo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y cerré el espejo con un golpe, asustada. Apagué las luces de la habitación y me metí en la cama, temblando. En los días siguientes, la figura en el espejo se fue haciendo más nítida. Ya no era solo una sombra, ahora se movía. Podía verla cambiar de posición, como si estuviera viva dentro del cristal. Sabía que esto no era normal. Mi madre me preguntaba por qué me veía tan cansada, pero ¿cómo le explicas a alguien que una figura oscura te acecha en el espejo? Nadie me creería. Y mientras eso ocurría en casa, el acoso de Mateo en la escuela se intensificó. Un día, durante el recreo, me empujó frente a sus amigos, haciéndome caer al suelo. «Vamos, Paula, ¿dónde está tu sentido del humor?», dijo, mientras las risas de los demás llenaban el aire. No respondí. Ya no podía. No sabía qué era peor, si enfrentar a Mateo y sus amigos o volver a casa, donde la cosa en el espejo seguía esperando. Todo explotó el día en que, al regresar a casa, noté que la figura en el espejo no solo se movía, sino que imitaba mis gestos. Cuando levantaba la mano, lo hacía también. Cuando daba un paso hacia atrás, la figura avanzaba hacia mí. Entré en pánico y corrí al baño para lavarme la cara. El agua fría me ayudó a calmarme, aunque solo por un momento. Cuando levanté la vista, la figura estaba detrás de mí, fuera del espejo. Giré rápidamente, pero no había nada en la habitación. ¿Estaba sola o no? Esa noche, el sonido de un rasguño me despertó. Venía del espejo. Me levanté lentamente y encendí la luz. El reflejo estaba oscuro, pero detrás de mi propia imagen, la figura me observaba con ojos brillantes y una sonrisa que se extendía demasiado. «No puedes esconderte para siempre», susurró la figura, aunque nunca abrió la boca. El terror me paralizó. ¿Estaba perdiendo la cordura? Al día siguiente, decidí enfrentarme a Mateo. Ya no me importaba el acoso. Necesitaba respuestas. Lo esperé a la salida del colegio y, cuando lo vi, me acerqué decidida. «¿Qué me has hecho?», le solté sin rodeos. Mateo me miró sorprendido, pero luego esa sonrisa retorcida apareció de nuevo. «¿De qué hablas, Paula? No te he hecho nada». Pero algo en sus ojos me decía lo contrario. Algo oscuro, maligno. «Tú sabes lo que está pasando», insistí, mi voz temblando. Mateo solo se rió y se fue. Esa noche, volví a enfrentarme al espejo. La figura estaba ahí, más clara que nunca. Se movía lentamente, y esta vez, sus manos comenzaron a presionar el cristal desde el otro lado. Grité y golpeé el espejo, pero no pasó nada. La figura se detuvo, inclinando la cabeza, como si estuviera estudiándome. Y entonces lo entendí. Esa cosa en el espejo no era solo una manifestación de mi miedo. Era algo más. Algo que Mateo había despertado. Él no solo me acosaba. Me estaba hundiendo en una pesadilla que no podía controlar. El último día en el colegio fue diferente. Mateo no vino a molestarme. Ni siquiera lo vi en los pasillos. Los rumores decían que estaba enfermo, pero algo en mí sabía que no era solo eso. Esa noche, el espejo me mostró algo diferente. La figura ya no estaba sola. Esta vez, había dos. Y una de ellas, era Mateo. La figura en el espejo había dejado de sonreír. Ahora me miraba con desesperación, como si estuviera atrapada. Y comprendí que, de alguna forma, lo estaba. Me llamo Sara, y soy la chica que siempre pasa desapercibida en el instituto. Lo prefiero así.
O lo prefería. No soy particularmente bonita, ni atlética, ni la más lista de la clase. Simplemente soy yo. No me meto con nadie y, en teoría, nadie debería meterse conmigo. Pero no es así. Todo comenzó el segundo año de instituto, cuando entró un chico nuevo, Adrián. Alto, con una sonrisa perfecta y una confianza que llenaba cualquier habitación. Era el tipo de persona que, con solo estar allí, hacía que otros le siguieran. Y con él llegó una pandilla de seguidores incondicionales. De inmediato, Adrián se fijó en mí, pero no de la manera en que cualquier chica de 16 años desearía. Recuerdo la primera vez que me humilló en público. Estaba en el pasillo, buscando algo en mi taquilla, cuando sentí que algo me golpeaba en la espalda. Una bola de papel. Me di la vuelta y allí estaba él, con su sonrisa torcida. Oye, Sara, ¿no te han dicho que ese peinado pasó de moda hace años? Se burló, señalando mi coleta. Sus amigos rieron. No respondí. Solo bajé la cabeza y continué con lo mío, pero ese fue solo el comienzo. A partir de ese día, me convertí en su objetivo principal. Los comentarios se hicieron más crueles y las bromas más pesadas. Un día, me pegaron una nota en la espalda que decía rata. Nadie me lo dijo hasta que llegué a casa, y mi madre la vio al abrazarme. Otro día, desapareció mi mochila, solo para encontrarla en el baño, completamente mojada. Y luego estaban los susurros. A veces pasaba junto a un grupo de chicas y las oía hablando de lo rara que era, de lo solitaria. Cada palabra me hería más de lo que quería admitir. Traté de hablar con los profesores, pero las cosas nunca cambiaban. Adrián siempre encontraba una manera de salir impune, mientras yo seguía atrapada en ese infierno diario. Era como si, a medida que intentaba defenderme, la situación empeorara. Y entonces, un día, algo cambió. Era viernes, y había empezado a llover fuerte cuando salí del instituto. Caminaba hacia casa con la capucha de mi sudadera puesta, intentando evitar que el agua me empapara. De repente, escuché el sonido de un coche acercándose. Lo reconocí de inmediato, era Adrián y su grupo. Sin decir nada, aceleré el paso, pero ya era demasiado tarde. El coche redujo la velocidad junto a mí. La ventana del pasajero se bajó y Adrián, con su sonrisa burlona de siempre, me miró desde dentro. «Hey, Sara. ¿Necesitas que te llevemos a casa?», gritó entre risas. Antes de que pudiera contestar, uno de sus amigos lanzó un vaso lleno de agua. Me dio en la cara, empapándome aún más. Escuché las carcajadas mientras el coche aceleraba y se alejaba, dejándome ahí, temblando bajo la lluvia. Pero esta vez no lloré. Estaba demasiado enfadada para llorar. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto. Me quité la ropa mojada y me miré al espejo. Había algo diferente en mi rostro, algo oscuro que nunca había visto antes. Era como si una parte de mí hubiera sido devorada por el odio. Esa noche, no pude dormir. Las burlas, los insultos, todo lo que había pasado esos últimos meses giraba en mi cabeza. Pensé en las veces que había deseado que todo terminara. Pensé en lo fácil que sería rendirse. Pero algo en mí gritaba por justicia, por venganza. Entonces, lo encontré. Había oído rumores sobre un sitio en la Deep Web. Un lugar donde podías pedir cualquier cosa, desde información hasta favores oscuros. Lo busqué. Pasé horas navegando por sitios turbios, hasta que llegué a uno que me ofreció lo que necesitaba, venganza. No había nombres, solo instrucciones. Dejé un mensaje simple: quiero que el sufrimiento termine. Me dieron una respuesta al día siguiente: lo tendrás. Pero todo tiene un precio. Acepté sin pensarlo. Estaba demasiado cegada por la rabia. Al principio, no pasó nada. Los días continuaron como siempre, con Adrián y su grupo haciéndome la vida imposible. Hasta que un lunes, él no apareció en el instituto. Ni el martes.
Nadie sabía dónde estaba. No fue hasta el miércoles cuando las noticias empezaron a circular, Adrián había desaparecido. En lugar de sentir alivio, comencé a sentir miedo. No entendía lo que estaba pasando, pero no podía evitar pensar que todo esto era por lo que había hecho. Intenté entrar nuevamente al sitio en la Deep Web, pero ya no estaba. Como si nunca hubiera existido. El jueves, Adrián volvió al instituto. Pero algo en él había cambiado. Sus ojos, antes llenos de confianza y arrogancia, ahora estaban apagados. No hablaba, no se reía. Solo caminaba por los pasillos en silencio, con una mirada perdida. Esa misma tarde, fui al baño antes de salir del instituto. Mientras me lavaba las manos, escuché un sonido. Era un susurro, apenas audible, pero claro como el agua. Sara. Me congelé. No había nadie más en el baño. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Sara. Giré sobre mis talones, esperando ver a alguien, pero el baño seguía vacío. El miedo me invadió. Salí corriendo, casi chocando con una de las profesoras en el pasillo. Mi corazón latía con fuerza, y el eco de aquel susurro seguía resonando en mi cabeza. Esa noche, no pude dormir. Algo iba terriblemente mal, lo sentía en cada fibra de mi ser. Al día siguiente, Adrián no apareció en el instituto. De nuevo. Los rumores comenzaron a correr rápidamente. La gente decía que lo habían visto deambulando por las calles cerca de su casa, susurrando cosas incomprensibles, como si hablara con alguien invisible. Otros decían que lo escuchaban llorar por las noches, como si estuviera sufriendo de una manera que nadie entendía. Una semana después, su familia lo ingresó en un hospital psiquiátrico. Decían que había perdido la cordura, que hablaba de sombras que lo seguían, de voces que no lo dejaban en paz. Decía que ellos lo habían encontrado y que ahora no podía escapar. Me sentí horrorizada. No había querido esto. Solo quería que todo terminara, pero nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Intenté olvidar lo sucedido, dejarlo atrás, pero los susurros comenzaron a perseguirme también. Al principio, eran solo ecos lejanos, en los pasillos vacíos del instituto o en los rincones oscuros de mi habitación. Pero pronto comenzaron a aparecer más frecuentemente, como si algo o alguien me estuviera acechando. Una noche, mientras intentaba dormir, los susurros se convirtieron en gritos. Me desperté de un sobresalto y, al mirar hacia la esquina de mi habitación, vi una figura oscura, observándome desde las sombras. Mi corazón se paralizó. No era humano, ni siquiera una sombra. Era algo más, algo indescriptible. Salté de la cama y encendí la luz, pero la figura ya no estaba. Pasé el resto de la noche despierta, con las luces encendidas, pero el miedo no desapareció. Sabía que aquello que había visto volvería. No podía decírselo a nadie. ¿Quién me creería? Lo único que podía hacer era esperar y temer. Ahora, mientras escribo esto, los susurros son más fuertes que nunca. Siento que algo se acerca, y no sé cuánto tiempo me queda antes de que me encuentren, como lo hicieron con Adrián. Siempre pensé que las películas de terror exageraban el concepto de bullying. Quiero decir, sí, todos sabemos que en el colegio hay matones, pero ¿alguien en serio podría ser tan cruel como para destrozarte psicológicamente? Bueno, yo descubrí que sí. Y no fue en una película, sino en mi propia vida. Todo comenzó a mediados de septiembre, cuando regresamos a clases después de las vacaciones. Mi último año de secundaria. La verdad, estaba emocionado por terminar por fin esta etapa, pero no contaba con que todo se convirtiera en una pesadilla. Ya había tenido problemas con Diego y sus amigos el año anterior, pero pensé que este año sería diferente. Me equivoqué. El primer día de clases, me encontré con Diego en los pasillos. Era el típico tipo alto, atlético, siempre rodeado de sus secuaces.
No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las burlas. Primero, fueron comentarios sobre mi apariencia. ¿Qué, Oliver? ¿Sigues comprando tu ropa en la sección de niños, o ese corte de pelo parece hecho con los dientes de tu perro? Al principio intenté ignorarlos, como siempre me aconsejaban los adultos. No les hagas caso, decían. Solo buscan una reacción. Pero eso nunca funciona. Lo único que consigues es que se vuelvan más insistentes. Después de unos días, las burlas se convirtieron en empujones en el pasillo, insultos en voz alta y risas a mi costa. Era como si todos en la escuela tuvieran permiso para reírse de mí. Me sentía pequeño, insignificante, como si cada palabra hiriente fuera una piedra que iban apilando sobre mi pecho, dificultándome respirar. Fue una tarde, después de clases, cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Estaba solo en el baño, escondiéndome de Diego y sus amigos. Ellos solían patrullar los pasillos después de la última clase, buscando a quien molestar. Estaba lavándome la cara, tratando de calmarme, cuando escuché un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero suficiente para ponerme los pelos de punta. Oliver. Giré bruscamente hacia la puerta, pensando que alguien me había seguido. Pero no había nadie. El baño estaba completamente vacío. Me incliné hacia los lavabos, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez estaba tan estresado que estaba empezando a oír cosas. El problema es que no fue la última vez. Durante los siguientes días, comencé a escuchar ese susurro más seguido. A veces, cuando estaba en la biblioteca. Otras, en los pasillos. Siempre el mismo tono, siempre la misma palabra, Oliver. Al principio intenté ignorarlo, pero después de una semana de estar escuchando mi nombre por todas partes, empecé a asustarme. Pensé que tal vez Diego y su pandilla habían encontrado una nueva forma de atormentarme, algo psicológico, algo que solo yo pudiera escuchar. Pero, ¿cómo era posible? Finalmente, una tarde, decidí confrontar a Diego. Fue después de las clases, cuando él y sus amigos estaban en la cancha de baloncesto. Mi corazón latía desbocado, pero tenía que hacerlo. ¿Qué pasa, Oliver? Dijo Diego con esa sonrisa burlona que siempre me ponía los nervios de punta. ¿Vienes a ofrecernos otro espectáculo? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Sé lo que estás haciendo, dije, con la voz más firme que pude. Ya basta. No es divertido. Diego me miró confundido, y luego soltó una carcajada. ¿De qué hablas, idiota? El susurro, dije, apretando los puños. Sé que eres tú. Sé que de alguna forma estás haciendo que lo escuche. La risa de Diego cesó abruptamente. Su rostro, por primera vez en años, parecía genuinamente desconcertado. ¿Qué susurro? Su reacción me descolocó. Estaba seguro de que ellos estaban detrás de todo, pero Diego parecía sinceramente confundido. Eso me hizo sentir aún peor. Sin decir una palabra más, di media vuelta y me fui. Lo último que escuché fue la risa burlona de uno de sus amigos. Esa noche, en casa, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Y si realmente no eran ellos? ¿Qué era entonces? A medianoche, mientras trataba de dormir, el susurro volvió. Esta vez, sin embargo, no era un simple Oliver. Fue más largo, más profundo, como si la voz viniera de un lugar oscuro y lejano. Oliver, ven conmigo. Salté de la cama, encendiendo la luz de inmediato. Mi corazón martillaba en mi pecho, y mis manos temblaban. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero el cuarto estaba vacío. El silencio en la habitación era ensordecedor. Me quedé despierto el resto de la noche, sentado en la cama, con los ojos clavados en la puerta. No sé en qué momento me quedé dormido, pero al despertar por la mañana, había decidido que no podía seguir así. Necesitaba saber qué estaba pasando.
Al día siguiente, fui a la escuela con una sensación de vacío en el estómago. Todo parecía normal, pero sentía que el mundo a mi alrededor estaba ligeramente distorsionado, como si hubiera algo más allá de la superficie de la realidad. Durante las clases, no podía concentrarme. Cada pequeño ruido me hacía saltar, esperando oír ese maldito susurro de nuevo. Fue después del almuerzo cuando todo se desmoronó. Estaba en la biblioteca, escondido entre los estantes, cuando lo escuché otra vez. Oliver, ven conmigo. Esta vez, la voz no era un simple susurro. Era clara, profunda, y resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Cerré los ojos, deseando que desapareciera. Pero en lugar de eso, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera empujándome hacia el suelo. Abrí los ojos y lo vi. Frente a mí, entre las sombras de los estantes, había una figura. No era humana, no completamente. Era alta, con extremidades alargadas y desproporcionadas. Su rostro estaba envuelto en sombras, pero pude distinguir unos ojos, o lo que parecían ser ojos, brillando en la oscuridad. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio de la biblioteca. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Solo podía observar, impotente, mientras esa cosa se inclinaba hacia mí. Oliver. Sentí su aliento helado en mi rostro, y todo se desvaneció. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de la biblioteca, solo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el lugar estaba desierto. Me levanté con dificultad, tambaleándome hasta la salida. Mi mente estaba nublada, confundida. ¿Había sido real? ¿O solo un sueño? Los días siguientes fueron una espiral de paranoia. Ya no solo escuchaba el susurro, sino que comenzaba a ver sombras moviéndose a mi alrededor. En los pasillos, en las ventanas, incluso en casa. Mi mamá me preguntó si estaba bien, y le mentí, diciéndole que solo estaba cansado. ¿Cómo podría explicarle lo que estaba pasando sin sonar completamente loco? El clímax de todo esto llegó una noche. Estaba en mi cuarto, tratando de mantener la mente ocupada con un videojuego, cuando sentí que el ambiente en la habitación cambió de golpe. El aire se volvió denso, opresivo, y un escalofrío recorrió mi espalda. El susurro volvió, pero esta vez, no venía de una esquina lejana. Estaba justo detrás de mí. Giré lentamente en la silla, y lo vi de nuevo. La figura alta y deformada estaba de pie en el umbral de mi puerta, observándome. Sus ojos brillaban en la penumbra, y su boca, si es que podía llamarse boca, se torció en lo que parecía una sonrisa. Ven conmigo, Oliver. Esta vez, su voz no era un susurro. Era un mandato, una orden. Sentí que algo en mi interior se rompía. Ya no podía luchar. Mi cuerpo se levantó de la silla, moviéndose por sí solo hacia la figura. Pero antes de que pudiera alcanzarla, escuché algo. Un grito. Era mi propia voz, pero no era yo quien lo había emitido. El sonido desgarró el silencio, y la figura retrocedió, desvaneciéndose en las sombras. Me desplomé en el suelo, sollozando, sin saber qué hacer. Al día siguiente, decidí contarle a alguien lo que me estaba pasando. No podía seguir guardando todo esto dentro. Fui a ver al consejero de la escuela, pero en cuanto comencé a hablar, supe que no me creía. Me dijo que todo estaba en mi cabeza, que el bullying me había afectado más de lo que pensaba. Salí de su oficina sintiéndome más solo que nunca. Esa noche, mientras estaba en mi cuarto, escuché el susurro una vez más. Me llamo Sara, y soy la chica que siempre pasa desapercibida en el instituto. Lo prefiero así. O lo prefería. No soy particularmente bonita, ni atlética, ni la más lista de la clase. Simplemente soy yo. No me meto con nadie y, en teoría, nadie debería meterse conmigo.
Pero no es así. Todo comenzó el segundo año de instituto, cuando entró un chico nuevo, Adrián. Alto, con una sonrisa perfecta y una confianza que llenaba cualquier habitación. Era el tipo de persona que, con solo estar allí, hacía que otros le siguieran. Y con él llegó una pandilla de seguidores incondicionales. De inmediato, Adrián se fijó en mí, pero no de la manera en que cualquier chica de 16 años desearía. Recuerdo la primera vez que me humilló en público. Estaba en el pasillo, buscando algo en mi taquilla, cuando sentí que algo me golpeaba en la espalda. Una bola de papel. Me di la vuelta y allí estaba él, con su sonrisa torcida. Oye, Sara, ¿no te han dicho que ese peinado pasó de moda hace años? Se burló, señalando mi coleta. Sus amigos rieron. No respondí. Solo bajé la cabeza y continué con lo mío, pero ese fue solo el comienzo. A partir de ese día, me convertí en su objetivo principal. Los comentarios se hicieron más crueles y las bromas más pesadas. Un día, me pegaron una nota en la espalda que decía rata. Nadie me lo dijo hasta que llegué a casa, y mi madre la vio al abrazarme. Otro día, desapareció mi mochila, solo para encontrarla en el baño, completamente mojada. Y luego estaban los susurros. A veces pasaba junto a un grupo de chicas y las oía hablando de lo rara que era, de lo solitaria. Cada palabra me hería más de lo que quería admitir. Traté de hablar con los profesores, pero las cosas nunca cambiaban. Adrián siempre encontraba una manera de salir impune, mientras yo seguía atrapada en ese infierno diario. Era como si, a medida que intentaba defenderme, la situación empeorara. Y entonces, un día, algo cambió. Era viernes, y había empezado a llover fuerte cuando salí del instituto. Caminaba hacia casa con la capucha de mi sudadera puesta, intentando evitar que el agua me empapara. De repente, escuché el sonido de un coche acercándose. Lo reconocí de inmediato, era Adrián y su grupo. Sin decir nada, aceleré el paso, pero ya era demasiado tarde. El coche redujo la velocidad junto a mí. La ventana del pasajero se bajó y Adrián, con su sonrisa burlona de siempre, me miró desde dentro. «Hey, Sara. ¿Necesitas que te llevemos a casa?», gritó entre risas. Antes de que pudiera contestar, uno de sus amigos lanzó un vaso lleno de agua. Me dio en la cara, empapándome aún más. Escuché las carcajadas mientras el coche aceleraba y se alejaba, dejándome ahí, temblando bajo la lluvia. Pero esta vez no lloré. Estaba demasiado enfadada para llorar. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto. Me quité la ropa mojada y me miré al espejo. Había algo diferente en mi rostro, algo oscuro que nunca había visto antes. Era como si una parte de mí hubiera sido devorada por el odio. Esa noche, no pude dormir. Las burlas, los insultos, todo lo que había pasado esos últimos meses giraba en mi cabeza. Pensé en las veces que había deseado que todo terminara. Pensé en lo fácil que sería rendirse. Pero algo en mí gritaba por justicia, por venganza. Entonces, lo encontré. Había oído rumores sobre un sitio en la Deep Web. Un lugar donde podías pedir cualquier cosa, desde información hasta favores oscuros. Lo busqué. Pasé horas navegando por sitios turbios, hasta que llegué a uno que me ofreció lo que necesitaba, venganza. No había nombres, solo instrucciones. Dejé un mensaje simple: quiero que el sufrimiento termine. Me dieron una respuesta al día siguiente: lo tendrás. Pero todo tiene un precio. Acepté sin pensarlo. Estaba demasiado cegada por la rabia. Al principio, no pasó nada. Los días continuaron como siempre, con Adrián y su grupo haciéndome la vida imposible. Hasta que un lunes, él no apareció en el instituto. Ni el martes. Nadie sabía dónde estaba. No fue hasta el miércoles cuando las noticias empezaron a circular: Adrián había desaparecido. En lugar de sentir alivio, comencé a sentir miedo. No entendía lo que estaba pasando,
pero no podía evitar pensar que todo esto era por lo que había hecho. Intenté entrar nuevamente al sitio en la Deep Web, pero ya no estaba. Como si nunca hubiera existido. El jueves, Adrián volvió al instituto. Pero algo en él había cambiado. Sus ojos, antes llenos de confianza y arrogancia, ahora estaban apagados. No hablaba, no se reía. Solo caminaba por los pasillos en silencio, con una mirada perdida. Esa misma tarde, fui al baño antes de salir del instituto. Mientras me lavaba las manos, escuché un sonido. Era un susurro, apenas audible, pero claro como el agua. Sara. Me congelé. No había nadie más en el baño. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Sara. Giré sobre mis talones, esperando ver a alguien, pero el baño seguía vacío. El miedo me invadió. Salí corriendo, casi chocando con una de las profesoras en el pasillo. Mi corazón latía con fuerza, y el eco de aquel susurro seguía resonando en mi cabeza. Esa noche, no pude dormir. Algo iba terriblemente mal, lo sentía en cada fibra de mi ser. Al día siguiente, Adrián no apareció en el instituto. De nuevo. Los rumores comenzaron a correr rápidamente. La gente decía que lo habían visto deambulando por las calles cerca de su casa, susurrando cosas incomprensibles, como si hablara con alguien invisible. Otros decían que lo escuchaban llorar por las noches, como si estuviera sufriendo de una manera que nadie entendía. Una semana después, su familia lo ingresó en un hospital psiquiátrico. Decían que había perdido la cordura, que hablaba de sombras que lo seguían, de voces que no lo dejaban en paz. Decía que ellos lo habían encontrado y que ahora no podía escapar. Me sentí horrorizada. No había querido esto. Solo quería que todo terminara, pero nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Intenté olvidar lo sucedido, dejarlo atrás, pero los susurros comenzaron a perseguirme también. Al principio, eran solo ecos lejanos, en los pasillos vacíos del instituto o en los rincones oscuros de mi habitación. Pero pronto comenzaron a aparecer más frecuentemente, como si algo o alguien me estuviera acechando. Una noche, mientras intentaba dormir, los susurros se convirtieron en gritos. Me desperté de un sobresalto y, al mirar hacia la esquina de mi habitación, vi una figura oscura, observándome desde las sombras. Mi corazón se paralizó. No era humano, ni siquiera una sombra. Era algo más, algo indescriptible. Salté de la cama y encendí la luz, pero la figura ya no estaba. Pasé el resto de la noche despierta, con las luces encendidas, pero el miedo no desapareció. Sabía que aquello que había visto volvería. No podía decírselo a nadie. ¿Quién me creería? Lo único que podía hacer era esperar y temer. Ahora, mientras escribo esto, los susurros son más fuertes que nunca. Siento que algo se acerca, y no sé cuánto tiempo me queda antes de que me encuentren, como lo hicieron con Adrián. Siempre pensé que las películas de terror exageraban el concepto de bullying. Quiero decir, sí, todos sabemos que en el colegio hay matones, pero ¿alguien en serio podría ser tan cruel como para destrozarte psicológicamente? Bueno, yo descubrí que sí. Y no fue en una película, sino en mi propia vida. Todo comenzó a mediados de septiembre, cuando regresamos a clases después de las vacaciones. Mi último año de secundaria. La verdad, estaba emocionado por terminar por fin esta etapa, pero no contaba con que todo se convirtiera en una pesadilla. Ya había tenido problemas con Diego y sus amigos el año anterior, pero pensé que este año sería diferente. Me equivoqué. El primer día de clases, me encontré con Diego en los pasillos. Era el típico tipo alto, atlético, siempre rodeado de sus secuaces. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las burlas. Primero, fueron comentarios sobre mi apariencia. ¿Qué, Oliver? ¿Sigues comprando tu ropa en la sección de niños, o ese corte de pelo parece hecho con los dientes de tu perro?
Al principio intenté ignorarlos, como siempre me aconsejaban los adultos. No les hagas caso, decían. Solo buscan una reacción. Pero eso nunca funciona. Lo único que consigues es que se vuelvan más insistentes. Después de unos días, las burlas se convirtieron en empujones en el pasillo, insultos en voz alta y risas a mi costa. Era como si todos en la escuela tuvieran permiso para reírse de mí. Me sentía pequeño, insignificante, como si cada palabra hiriente fuera una piedra que iban apilando sobre mi pecho, dificultándome respirar. Fue una tarde, después de clases, cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Estaba solo en el baño, escondiéndome de Diego y sus amigos. Ellos solían patrullar los pasillos después de la última clase, buscando a quien molestar. Estaba lavándome la cara, tratando de calmarme, cuando escuché un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero suficiente para ponerme los pelos de punta. Oliver. Giré bruscamente hacia la puerta, pensando que alguien me había seguido. Pero no había nadie. El baño estaba completamente vacío. Me incliné hacia los lavabos, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez estaba tan estresado que estaba empezando a oír cosas. El problema es que no fue la última vez. Durante los siguientes días, comencé a escuchar ese susurro más seguido. A veces, cuando estaba en la biblioteca. Otras, en los pasillos. Siempre el mismo tono, siempre la misma palabra, Oliver. Al principio intenté ignorarlo, pero después de una semana de estar escuchando mi nombre por todas partes, empecé a asustarme. Pensé que tal vez Diego y su pandilla habían encontrado una nueva forma de atormentarme, algo psicológico, algo que solo yo pudiera escuchar. Pero, ¿cómo era posible? Finalmente, una tarde, decidí confrontar a Diego. Fue después de las clases, cuando él y sus amigos estaban en la cancha de baloncesto. Mi corazón latía desbocado, pero tenía que hacerlo. ¿Qué pasa, Oliver?, dijo Diego con esa sonrisa burlona que siempre me ponía los nervios de punta. ¿Vienes a ofrecernos otro espectáculo? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Sé lo que estás haciendo, dije, con la voz más firme que pude. Ya basta. No es divertido. Diego me miró confundido, y luego soltó una carcajada. ¿De qué hablas, idiota? El susurro, dije, apretando los puños. Sé que eres tú. Sé que de alguna forma estás haciendo que lo escuche. La risa de Diego cesó abruptamente. Su rostro, por primera vez en años, parecía genuinamente desconcertado. ¿Qué susurro? Su reacción me descolocó. Estaba seguro de que ellos estaban detrás de todo, pero Diego parecía sinceramente confundido. Eso me hizo sentir aún peor. Sin decir una palabra más, di media vuelta y me fui. Lo último que escuché fue la risa burlona de uno de sus amigos. Esa noche, en casa, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Y si realmente no eran ellos? ¿Qué era entonces? A medianoche, mientras trataba de dormir, el susurro volvió. Esta vez, sin embargo, no era un simple Oliver. Fue más largo, más profundo, como si la voz viniera de un lugar oscuro y lejano. Oliver, ven conmigo. Salté de la cama, encendiendo la luz de inmediato. Mi corazón martillaba en mi pecho, y mis manos temblaban. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero el cuarto estaba vacío. El silencio en la habitación era ensordecedor. Me quedé despierto el resto de la noche, sentado en la cama, con los ojos clavados en la puerta. No sé en qué momento me quedé dormido, pero al despertar por la mañana, había decidido que no podía seguir así. Necesitaba saber qué estaba pasando. Al día siguiente, fui a la escuela con una sensación de vacío en el estómago. Todo parecía normal, pero sentía que el mundo a mi alrededor estaba ligeramente distorsionado, como si hubiera algo más allá de la superficie de la realidad.
Durante las clases, no podía concentrarme. Cada pequeño ruido me hacía saltar, esperando oír ese maldito susurro de nuevo. Fue después del almuerzo cuando todo se desmoronó. Estaba en la biblioteca, escondido entre los estantes, cuando lo escuché otra vez. Oliver, ven conmigo. Esta vez, la voz no era un simple susurro. Era clara, profunda, y resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Cerré los ojos, deseando que desapareciera. Pero en lugar de eso, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera empujándome hacia el suelo. Abrí los ojos y lo vi. Frente a mí, entre las sombras de los estantes, había una figura. No era humana, no completamente. Era alta, con extremidades alargadas y desproporcionadas. Su rostro estaba envuelto en sombras, pero pude distinguir unos ojos, o lo que parecían ser ojos, brillando en la oscuridad. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio de la biblioteca. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Solo podía observar, impotente, mientras esa cosa se inclinaba hacia mí. Oliver. Sentí su aliento helado en mi rostro, y todo se desvaneció. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de la biblioteca, solo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el lugar estaba desierto. Me levanté con dificultad, tambaleándome hasta la salida. Mi mente estaba nublada, confundida. ¿Había sido real? ¿O solo un sueño? Los días siguientes fueron una espiral de paranoia. Ya no solo escuchaba el susurro, sino que comenzaba a ver sombras moviéndose a mi alrededor. En los pasillos, en las ventanas, incluso en casa. Mi mamá me preguntó si estaba bien, y le mentí, diciéndole que solo estaba cansado. ¿Cómo podría explicarle lo que estaba pasando sin sonar completamente loco? El clímax de todo esto llegó una noche. Estaba en mi cuarto, tratando de mantener la mente ocupada con un videojuego, cuando sentí que el ambiente en la habitación cambió de golpe. El aire se volvió denso, opresivo, y un escalofrío recorrió mi espalda. El susurro volvió, pero esta vez, no venía de una esquina lejana. Estaba justo detrás de mí. Giré lentamente en la silla, y lo vi de nuevo. La figura alta y deformada estaba de pie en el umbral de mi puerta, observándome. Sus ojos brillaban en la penumbra, y su boca, si es que podía llamarse boca, se torció en lo que parecía una sonrisa. «Ven conmigo, Oliver». Esta vez, su voz no era un susurro. Era un mandato, una orden. Sentí que algo en mi interior se rompía. Ya no podía luchar. Mi cuerpo se levantó de la silla, moviéndose por sí solo hacia la figura. Pero antes de que pudiera alcanzarla, escuché algo. Un grito. Era mi propia voz, pero no era yo quien lo había emitido. El sonido desgarró el silencio, y la figura retrocedió, desvaneciéndose en las sombras. Me desplomé en el suelo, sollozando, sin saber qué hacer. Al día siguiente, decidí contarle a alguien lo que me estaba pasando. No podía seguir guardando todo esto dentro. Fui a ver al consejero de la escuela, pero en cuanto comencé a hablar, supe que no me creía. Me dijo que todo estaba en mi cabeza, que el bullying me había afectado más de lo que pensaba. Salí de su oficina sintiéndome más solo que nunca. Esa noche, mientras estaba en mi cuarto, escuché el susurro una vez más. Todo comenzó cuando me mudé de escuela. Era mi último año de secundaria y, para muchos, el cambio representaba una oportunidad emocionante de empezar de nuevo. Pero para mí, solo significaba una cosa: sobrevivir. No era una persona que llamara mucho la atención. Era bajo de estatura, con gafas gruesas y una torpeza social que no ayudaba. De hecho, me acostumbré a ser invisible la mayor parte del tiempo. Pero en esta nueva escuela, algo era diferente, y lo sentí desde el primer día. El aire tenía un peso extraño,
una tensión que no podía explicar. La primera vez que vi a David fue en el pasillo principal, junto a un grupo de chicos que lo rodeaban como si fuera el rey de una corte. Alto, con una mandíbula marcada y una mirada intimidante, se movía con una confianza que lo convertía en el centro de atención. Para mí, él era el tipo de persona que siempre trataba de evitar, el líder natural de una manada de depredadores. Y yo, claro, la presa perfecta. Mi primera semana transcurrió sin incidentes. Mantenía la cabeza baja, comía solo en la esquina más lejana de la cafetería y evitaba todo tipo de interacción social. Pero el viernes, todo cambió. Estaba en el baño, lavándome las manos, cuando escuché risas. Un grupo de chicos entró, encabezados por David. «Mira quién está aquí», dijo David, su voz cargada de sarcasmo. «El nuevo». Traté de ignorarlo y seguí lavándome las manos, aunque sentía como el sudor comenzaba a recorrer mi espalda. Te estoy hablando», insistió, y me empujó por la espalda. No tuve más opción que girarme. Al hacerlo, vi su sonrisa torcida y la mirada burlona de los demás. «¿Eres mudo o qué?», me espetó, y los demás rieron. Respiré hondo y negué con la cabeza. No dije nada. Mi silencio solo parecía animarlo más. «Parece que tenemos un idiota en la escuela», dijo, empujándome de nuevo, esta vez con más fuerza. El golpe me hizo tambalear, pero no respondí. Sabía que cualquier reacción solo empeoraría las cosas. Entonces, algo sucedió. El grifo del lavabo comenzó a gotear, pero no era un goteo normal. El sonido resonaba en las paredes del baño, casi como si el eco se multiplicara en los azulejos. Las gotas caían una a una, pero el sonido parecía amplificarse, como si alguien lo hubiera puesto en altavoz. David dejó de reírse y miró hacia el lavabo. «¿Qué mierda?», murmuró. El ambiente en el baño cambió. El aire se volvió más denso, y algo en la expresión de David y sus amigos cambió. Se miraban entre sí, confundidos. «Vámonos de aquí», dijo uno de ellos, nervioso. David frunció el ceño, pero no dijo nada. Se fue, seguido por los demás. Me quedé solo en el baño, con el sonido del agua cayendo en el lavabo, más fuerte de lo que debería. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los días siguientes fueron una pesadilla. David y su grupo no me dejaban en paz. Cada vez que me veían, me empujaban, tiraban mis libros al suelo o se burlaban de mí en voz alta. En clase, susurraban cosas sobre mí, lo suficientemente alto como para que yo las escuchara, pero no el profesor. A veces, encontraba mi mochila vacía o mi casillero lleno de basura. Me sentía impotente, atrapado en un ciclo de humillación constante. Una tarde, mientras caminaba solo hacia casa, los escuché detrás de mí. Giré la cabeza y los vi acercándose. Mi corazón se aceleró y comencé a caminar más rápido. Sabía que si corría, solo los provocaría más. ¿A dónde vas tan rápido?, gritó David. Los pasos se hicieron más fuertes, y antes de que pudiera reaccionar, alguien me empujó desde atrás. Caí al suelo, raspándome las palmas de las manos. Me giré y vi a David sonriendo. Los demás se reían. «Eres un cobarde», dijo David. «Nadie te quiere aquí». Sentí una mezcla de rabia y miedo, pero, antes de que pudiera levantarme, algo extraño sucedió. El aire se volvió frío, mucho más de lo que debería en un día de otoño. Las risas de los chicos se apagaron y un silencio pesado cayó sobre nosotros. Entonces, lo escuché, el eco. Era el mismo sonido del baño, un eco que parecía resonar desde todas partes y ninguna. Pero esta vez, no venía de un grifo. Era como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros, pero no había nadie allí. David dejó de sonreír y miró a su alrededor, nervioso. «¿Qué mierda es eso?», preguntó uno de los chicos. El eco se hizo más fuerte, y una sombra se proyectó sobre el suelo,
pero no había nada que la causara. Era como si algo invisible estuviera con nosotros, algo que no podíamos ver, pero que claramente estaba allí. David retrocedió, su expresión de confianza desapareciendo. Los demás también se movieron inquietos, mirando a su alrededor como si esperaran que algo saliera de entre las sombras. «Vámonos de aquí», dijo uno de los chicos, casi suplicando. David asintió, pero antes de que pudieran moverse, el eco cambió. Ya no eran pasos. Era una voz. Una voz baja, susurrante, que repetía algo una y otra vez, pero no podía entender lo que decía. Entonces, lo entendí. «Cobarde», susurraba la voz. «Cobarde». El pánico se apoderó de ellos. Salieron corriendo, dejándome solo en el suelo, con el eco de la palabra cobarde resonando en el aire. Me quedé allí, temblando, sin saber qué había pasado, pero una cosa era clara, algo los estaba siguiendo. Algo que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. A partir de ese día, las cosas cambiaron. David y su grupo dejaron de acosarme, pero no porque hubieran decidido ser amables. No, era el miedo lo que los mantenía alejados. Los veía mirarme de reojo en los pasillos, sus rostros pálidos y llenos de inquietud. Parecían estar siempre al borde de un ataque de pánico, como si esperaran que algo terrible sucediera en cualquier momento. Y lo peor es que yo también lo sentía. Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché algo en el pasillo. Era tarde, y mis padres ya estaban dormidos. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero entonces lo escuché de nuevo, el eco de pasos. Me levanté lentamente, el corazón latiendo con fuerza, y abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba oscuro, pero los pasos seguían allí, resonando en el aire, acercándose. Cerré la puerta rápidamente y me cubrí con las sábanas, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera afuera. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta, y el aire en mi habitación se volvió frío. Un susurro, apenas audible, atravesó el silencio. «Cobarde». Me quedé despierto el resto de la noche, temblando bajo las sábanas, esperando que algo entrara en mi habitación, pero nunca lo hizo. Los días siguientes, David no apareció en la escuela. Tampoco sus amigos. Nadie sabía qué había pasado con ellos. Los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que se habían metido en problemas con la policía. Otros decían que se habían mudado. Pero yo sabía la verdad. Una tarde, decidí ir a la casa de David. No sabía por qué lo hacía, tal vez necesitaba respuestas. Caminé hasta su vecindario y me detuve frente a su puerta. La casa estaba en silencio, las ventanas cerradas y las cortinas corridas. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre, pero nadie respondió. Algo me hizo girar la cabeza y vi algo en el suelo, a un lado de la entrada. Eran huellas. Huellas mojadas que se extendían hacia el interior de la casa, como si alguien hubiera caminado bajo la lluvia, aunque el cielo estaba despejado. Sin pensarlo dos veces, empujé la puerta. No estaba cerrada. Entré despacio, el sonido de mis pasos resonando en el piso de madera. El eco, lo sentí antes de escucharlo. Una presencia. Una sombra en las esquinas de mi visión. Subí las escaleras, siguiendo las huellas. Terminaron en la puerta de la habitación de David. El eco se hizo más fuerte, resonando dentro de mi cabeza. Abrí la puerta lentamente. Estaba oscuro, pero lo vi. David, acurrucado en una esquina, susurrando algo para sí mismo. Cuando se dio la vuelta, su rostro estaba pálido, con ojeras profundas, y sus labios temblaban. «Cobarde», susurró, pero no me lo decía a mí. Lo repetía una y otra vez, como si intentara convencer a alguien o algo. Entonces lo entendí. No era yo quien estaba siendo seguido. Era él. Y lo que fuera que lo seguía, no iba a detenerse hasta que lo consumiera por completo. Salí corriendo de esa casa, sin mirar atrás. El eco de los pasos,
de los susurros, aún resonaba en mi cabeza. Desde entonces, nunca más lo vi, ni a él ni a sus amigos. Pero el eco, a veces, en noches muy silenciosas, aún lo escucho. Y me pregunto si, algún día, vendrá por mí también. En el colegio, siempre ha habido alguien como Mateo. Ese chico que parece tenerlo todo, amigos, buen aspecto, y una popularidad que, de alguna manera, lo mantiene por encima de los demás. Lo que nadie veía es que detrás de todo eso había algo podrido, algo que solo yo conocía. Mi nombre es Paula, y este año todo cambió para mí. Hasta hace poco, era una chica cualquiera, invisible para la mayoría. No era que me molestara. De hecho, prefería no llamar la atención. Las clases terminaban y yo me iba directo a casa, pasaba mis tardes leyendo o escuchando música. Era un ritmo de vida tranquilo, y me gustaba. Pero, por alguna razón, a Mateo le resulté interesante. Todo comenzó el primer día de clases, cuando lo sorprendí mirándome desde el otro lado del salón. Al principio pensé que era casualidad, pero pronto me di cuenta de que no era así. Mateo me observaba, con esa sonrisa suya que parecía tan inofensiva, pero sus ojos siempre tenían algo más, como si supiera algo que los demás no sabían. No fue hasta una semana después que se acercó. Estaba con su grupo, claro, riendo y hablando en voz alta, como si el colegio entero les perteneciera. Y de repente, ahí estaba él, sentado a mi lado en el almuerzo. Paula, ¿verdad?, dijo, mientras sus amigos lo miraban desde una mesa cercana, riendo por algo que solo ellos entendían. Sí, respondí, tratando de sonar despreocupada, aunque en mi interior algo no se sentía bien. Mateo se quedó en silencio, mirándome fijamente. Sentí una punzada de incomodidad. Sabía que no debía hacerle caso, pero mi cuerpo parecía congelado. He notado que siempre está sola, continuó él, con una voz tan casual que casi me hizo creer que solo era una observación. Me gusta estar sola, contesté, intentando poner fin a la conversación. Pero no fue tan fácil. Mateo no se rindió. En los días siguientes, comenzó a dejar notas en mi escritorio, a hacerme bromas en público y a usar cualquier excusa para acercarse. A primera vista, parecía inofensivo, pero con cada día que pasaba, su presencia se volvía más amenazante. Sus bromas se volvieron más crueles, y sus amigos siempre estaban ahí para seguirle el juego. Las risas que antes me parecían lejanas ahora se clavaban en mi piel. Una tarde, mientras salía del colegio, lo encontré esperándome en la puerta, apoyado en su bicicleta. «Te acompaño a casa», dijo, sin esperar una respuesta. Comenzamos a caminar en silencio, y aunque intenté mantenerme tranquila, sentía su mirada fija en mí. Cuando llegamos a la esquina de mi calle, me detuve. «Ya estoy cerca. No es necesario que sigas». Mateo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Paula, te veo mañana», dijo, antes de girarse y pedalear calle abajo. Esa noche, al mirarme al espejo, noté algo extraño. Mi reflejo se veía normal, pero había una sombra en el fondo, casi imperceptible. Me froté los ojos, pensando que era mi imaginación, pero ahí seguía. Intenté ignorarlo y me fui a dormir, aunque el sueño tardó en llegar. A la mañana siguiente, volví a revisar el espejo. La sombra se había movido. Ahora estaba más cerca, y su forma era más clara, como si fuera una figura humana, pero demasiado borrosa para distinguir rasgos. Cerré el espejo rápidamente y salí corriendo hacia la escuela. El día transcurrió como de costumbre, con Mateo y su grupo burlándose de mí en los pasillos. Sin embargo, ahora algo había cambiado en mí. Sentía que su presencia se había expandido, como si lo que me hacía en la escuela no se quedara allí, sino que me siguiera a casa. Esa tarde, volví a encontrarme con él en el camino a casa. ¿Todo bien, Paula?, preguntó, con una falsa amabilidad que me revolvió el estómago. «Déjame en paz»,
le dije sin mirarlo. Mateo se rió, pero su risa sonaba diferente, más aguda, más perturbadora. Esa noche, el espejo me esperaba de nuevo. Esta vez, cuando lo abrí, la sombra era claramente visible. Parecía la figura de una persona, más alta que yo, delgada, con brazos alargados que colgaban a los lados. Pero lo más perturbador no era eso. Esa cosa estaba sonriendo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y cerré el espejo con un golpe, asustada. Apagué las luces de la habitación y me metí en la cama, temblando. En los días siguientes, la figura en el espejo se fue haciendo más nítida. Ya no era solo una sombra, ahora se movía. Podía verla cambiar de posición, como si estuviera viva dentro del cristal. Sabía que esto no era normal. Mi madre me preguntaba por qué me veía tan cansada, pero ¿cómo le explicas a alguien que una figura oscura te acecha en el espejo? Nadie me creería. Y mientras eso ocurría en casa, el acoso de Mateo en la escuela se intensificó. Un día, durante el recreo, me empujó frente a sus amigos, haciéndome caer al suelo. «Vamos, Paula, ¿dónde está tu sentido del humor?», dijo, mientras las risas de los demás llenaban el aire. No respondí. Ya no podía. No sabía qué era peor, si enfrentar a Mateo y sus amigos o volver a casa, donde la cosa en el espejo seguía esperando. Todo explotó el día en que, al regresar a casa, noté que la figura en el espejo no solo se movía, sino que imitaba mis gestos. Cuando levantaba la mano, lo hacía también. Cuando daba un paso hacia atrás, la figura avanzaba hacia mí. Entré en pánico y corrí al baño para lavarme la cara. El agua fría me ayudó a calmarme, aunque solo por un momento. Cuando levanté la vista, la figura estaba detrás de mí, fuera del espejo. Giré rápidamente, pero no había nada en la habitación. ¿Estaba sola o no? Esa noche, el sonido de un rasguño me despertó. Venía del espejo. Me levanté lentamente y encendí la luz. El reflejo estaba oscuro, pero detrás de mi propia imagen, la figura me observaba con ojos brillantes y una sonrisa que se extendía demasiado. «No puedes esconderte para siempre», susurró la figura, aunque nunca abrió la boca. El terror me paralizó. ¿Estaba perdiendo la cordura? Al día siguiente, decidí enfrentarme a Mateo. Ya no me importaba el acoso. Necesitaba respuestas. Lo esperé a la salida del colegio y, cuando lo vi, me acerqué decidida. «¿Qué me has hecho?», le solté sin rodeos. Mateo me miró sorprendido, pero luego esa sonrisa retorcida apareció de nuevo. «¿De qué hablas, Paula? No te he hecho nada». Pero algo en sus ojos me decía lo contrario. Algo oscuro, maligno. «Tú sabes lo que está pasando», insistí, mi voz temblando. Mateo solo se rió y se fue. Esa noche, volví a enfrentarme al espejo. La figura estaba ahí, más clara que nunca. Se movía lentamente, y esta vez, sus manos comenzaron a presionar el cristal desde el otro lado. Grité y golpeé el espejo, pero no pasó nada. La figura se detuvo, inclinando la cabeza, como si estuviera estudiándome. Y entonces lo entendí. Esa cosa en el espejo no era solo una manifestación de mi miedo. Era algo más. Algo que Mateo había despertado. Él no solo me acosaba. Me estaba hundiendo en una pesadilla que no podía controlar. El último día en el colegio fue diferente. Mateo no vino a molestarme. Ni siquiera lo vi en los pasillos. Los rumores decían que estaba enfermo, pero algo en mí sabía que no era solo eso. Esa noche, el espejo me mostró algo diferente. La figura ya no estaba sola. Esta vez, había dos. Y una de ellas, era Mateo. La figura en el espejo había dejado de sonreír. Ahora me miraba con desesperación, como si estuviera atrapada. Y comprendí que, de alguna forma, lo estaba.
Me llamo Lucas, y esta historia empieza el primer día de mi último año en el instituto. Siempre fui el chico callado, el que se sentaba en las esquinas, observando cómo los demás hablaban, reían y vivían. Mi único refugio eran los auriculares, la música y los libros de ciencia ficción que devoraba entre clases. No me importaba ser el raro o el solitario. Lo que sí me importaba eran los murmullos, los susurros y las risitas ahogadas que me seguían a donde fuera. Y, por supuesto, me importaban ellos. Marco, Adrián y Carlos. 3 nombres que desde el primer día de clases me marcaron como su blanco. No eran los chicos populares, pero eran lo suficientemente temidos como para que nadie se metiera con ellos, y yo me convertí en su entretenimiento favorito. No hacía falta mucho para provocarlos, que tropezara con mis propios pies, que llevara la camiseta mal puesta o que simplemente existiera. Todo era motivo suficiente para que los chistes, las burlas y los empujones me siguieran día tras día. Este año, sin embargo, algo cambió. Todo empezó cuando nos mudamos de edificio. El instituto viejo estaba en remodelación, así que trasladaron las clases a una construcción antigua, un viejo orfanato que había cerrado décadas atrás. Era grande y oscuro, con pasillos interminables y ventanas cubiertas de polvo. Lo peor era la atmósfera. Desde el primer momento en que pisé el lugar, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo en ese edificio no estaba bien. La primera semana en el nuevo instituto pasó relativamente tranquila. Marco y su grupo me lanzaban comentarios crueles de vez en cuando, pero nada fuera de lo normal. Pero luego, empezaron a suceder cosas extrañas. Un lunes, mientras estaba en el baño durante el descanso, escuché cómo la puerta se cerraba de golpe. No le di mucha importancia, pensando que era el viento o alguien que la había dejado mal cerrada. Sin embargo, cuando intenté abrirla para salir, estaba completamente bloqueada. Giré el pomo varias veces, pero no se movía. El silencio era inquietante. Sentía mi corazón latir más fuerte con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, pensé que eran voces, susurros lejanos. Pero pronto me di cuenta de que no era ninguna conversación. Era más como una risa débil, ahogada, que resonaba en las paredes. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero mi voz sonó tan frágil y pequeña en ese espacio cerrado. La risa se apagó, y de repente, la puerta se abrió como si nunca hubiese estado cerrada. Salí corriendo, sin mirar atrás. Pensé en contarlo, pero sabía lo que dirían. Me acusarían de estar inventando cosas o, peor aún, usarían esa historia en mi contra. Así que me lo guardé, intentando convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero no fue la última vez que me enfrenté a lo inexplicable en ese lugar. Una tarde, después de clases, me quedé en el aula terminando un proyecto. Todos ya se habían ido, y el edificio estaba en completo silencio. El reloj marcaba las 5 de la tarde, y el sol ya comenzaba a bajar. Me apresuré para terminar y evitar quedarme más tiempo allí. Fue entonces cuando, de repente, la luz del aula comenzó a parpadear. El parpadeo se volvió constante, hasta que la bombilla estalló, dejándome en penumbras. Me quedé paralizado por un momento, intentando asimilar lo que acababa de pasar, cuando escuché pasos en el pasillo. Pero no eran los típicos pasos rápidos de alguien que caminaba con prisa. Eran lentos, arrastrados, como si alguien estuviera deslizándose por el suelo. Me asomé por la puerta, y lo vi. A lo lejos, en el extremo del pasillo, una figura oscura se movía lentamente hacia mí. Era apenas un borrón en la penumbra, pero lo suficiente como para que el miedo me invadiera. «Hola», llamé, esperando una respuesta. Pero la figura no dijo nada. Simplemente seguía acercándose, paso a paso. Me congelé, incapaz de moverme. La figura seguía acercándose, y cada paso que daba parecía resonar en todo el edificio. Cuando estaba a unos pocos metros de mí, finalmente pude reaccionar. Corrí, sin mirar atrás, sin detenerme a pensar.
Salí del instituto y no me detuve hasta llegar a mi casa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en el pasillo, moviéndose lentamente hacia mí. Intenté convencerme de que todo había sido una ilusión, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero en lo profundo, sabía que había algo más. Algo estaba mal en ese edificio. Los días siguientes, traté de evitar quedarme solo en el instituto. Pero no pude evitar escuchar las conversaciones de los demás estudiantes. Algunos hablaban de luces que parpadeaban, de puertas que se cerraban solas o de sombras que parecían moverse en las esquinas de su visión. Nadie lo decía en serio, como si fuera una especie de chiste macabro. Pero yo sabía que no era una broma. Una tarde, mientras caminaba hacia la salida, vi a Marco y su grupo esperándome. Como de costumbre, me interceptaron y comenzaron a burlarse. Me empujaron y me hicieron tropezar, pero algo en ese momento fue diferente. Mientras me levantaba del suelo, vi algo detrás de ellos. En el fondo del pasillo, la misma figura oscura que había visto antes. El miedo me paralizó de nuevo, pero esta vez no fue solo por la figura. Marco y los demás no parecían notar nada. Seguían riéndose y empujándome, como si no hubiera nada detrás de ellos. Pero la figura seguía acercándose, y con cada paso que daba, las luces del pasillo se apagaban, una por una. «Miren», les grité, señalando a la figura. Pero ellos solo se rieron más fuerte. «¿Qué? ¿Te asustaste de tu propia sombra?», se burló Adrián. Traté de correr, pero Carlos me empujó contra la pared, riendo. Fue en ese momento cuando la figura llegó hasta nosotros. Se detuvo justo detrás de Marco, y por primera vez, pude ver su rostro. Era pálido, casi transparente, con ojos vacíos y una sonrisa torcida que no pertenecía a este mundo. Estaba tan cerca de Marco que parecía que lo podía tocar. Quise advertirle, pero las palabras no salían de mi boca. Sentí como si el aire se hubiera vuelto espeso, imposible de respirar. Y entonces, la figura lo tocó. No sé cómo explicarlo, pero Marco cambió en ese momento. Su rostro se congeló, sus ojos se abrieron desmesuradamente y todo el color de su piel se desvaneció. Cayó al suelo, convulsionando, mientras Adrián y Carlos gritaban, intentando entender qué estaba pasando. Yo solo podía mirar, paralizado por el terror. La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí, y las luces del pasillo se encendieron de nuevo. Marco seguía en el suelo, pero ya no se movía. Adrián y Carlos lo sacudían, pero no reaccionaba. Me alejé lentamente, sin entender del todo lo que había ocurrido. No me quedé para ver qué hacían los demás. Simplemente me fui, corriendo una vez más. Los días siguientes fueron un caos. Marco fue llevado al hospital, y aunque no dijeron nada públicamente, supe que algo dentro de él se había roto. Nunca volvió al instituto, y Adrián y Carlos comenzaron a evitarme, como si temieran que algo similar les sucediera. Yo, por mi parte, dejé de intentar entender lo que había pasado. Algo en ese edificio estaba mal, y no quería descubrir qué era. Solo quería terminar el curso y salir de allí lo antes posible. Pero la figura no me dejó en paz. La veía en cada esquina, en cada pasillo. No importaba cuán rápido corriera o cuánto intentara evitarla. Siempre estaba allí, observándome, acercándose, paso a paso. Nunca supe por qué me eligió a mí, ni qué era exactamente. Pero lo que sí sé es que no se detendrá hasta que termine lo que empezó. Y tengo miedo de que, cuando lo haga, yo sea el siguiente.